Saludos de parte de su pastor Moisés Pineda. En este micro quiero compartir con ustedes acerca de razones para estudiar la doctrina. ¿Qué es la doctrina? Es el conocimiento vivo revelado en las Escrituras con el objeto de darnos la capacidad de obrar conforme al poder de Dios. La doctrina bíblica es vida. Juan 6:63 nos dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero también la doctrina es revelación divina. En 2 de Pedro capítulo 1, versículo 19 al 21, dice que tenemos la palabra profética más segura. Dice que ella alumbra nuestra alma. Dice que los santos, y no es de interpretación privada porque los santos hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo. De tal manera que estudiar la doctrina te da revelación divina. En tercer lugar, la doctrina es transformación. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17 dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. La doctrina te transforma, pero también la doctrina es poder. En Hechos capítulo 13, versículo 12 dice que el procónsul creyó maravillado de la doctrina del Señor. ¿Por qué maravillado? Porque Dios había operado un milagro a través de la enseñanza que Pablo le había instruido. Había un hombre que estorbaba la fe del procónsul y el Señor se encargó dejando ciego a aquel hombre para que no fuera estorbo de la doctrina bíblica, y aquel procónsul creyó. De tal manera que la doctrina es poder. La doctrina no es solamente conocimiento intelectual. La doctrina te dinamiza el espíritu para que obres conforme al poder de Dios. Ahora, ¿por qué estudiarla? Porque la doctrina te guía al amor. La Biblia dice en 1 Juan 4:8 que Dios es amor. A medida que conozcamos la doctrina, vamos a conocer a Dios y le vamos a amar. Cuando nosotros conocemos bien a una persona, o le apreciamos más, o de repente lo tenemos en reserva por sus actitudes. Dios es bueno por naturaleza y la Biblia dice que es amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. De tal manera que la doctrina nos guía al amor, pero también la doctrina nos guía a la humildad. En Juan 1:1 dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, hablando de Jesús. Y Jesús mismo dijo en una oportunidad, aprended de mí que soy manso y humilde. Cuando la Biblia dice, habla del verbo, es del griego logos, que quiere decir la palabra expresada de Dios, y Jesús es la revelación de la palabra del Señor. De tal manera que cuando nosotros estudiamos la Biblia, vamos a estudiar esa personalidad, vamos a ser confrontada nuestra humanidad con la divinidad de Dios, y eso nos hace estar más humildes, doblegar nuestra dureza, nuestra rudeza, y someter nuestra vida al correr de la doctrina, al impacto que produce la doctrina en nosotros, para ser cambiados de ese carácter de orgullo, de soberbia, al carácter humilde del Señor Jesús. La doctrina te guía a la obediencia. Estudiamos doctrina. ¿Por qué estudiarla? Porque ella te va a guiar hacia la obediencia. La Biblia dice que el Señor Jesús fue perfeccionado por la obediencia, y Él no necesitaba ser perfeccionado. Pero lo que quiere decir la Biblia es que desde que nació hasta que murió, Él fue obediente. Siempre fue una persona. ¿Cómo vamos a ser nosotros obedientes? Conociendo la palabra del Señor. ¿Cómo vas a obedecer tú a Dios a plenitud si no conoces la doctrina del Señor? Entonces la doctrina te lleva a la obediencia. La doctrina no es una búsqueda fría de conocimiento, sino que es dinámica para que nuestro espíritu sea obediente. De igual manera, la doctrina nos guía hacia la unidad. Efesios capítulo 4, cuando lees ese capítulo te vas a dar cuenta que allí nos llama a la unidad del espíritu, a estar perfecto, y nos habla de la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cómo vamos a estar unidos? Teniendo todo el mismo conocimiento doctrinal. La doctrina te lleva a la unidad. También de igual manera la doctrina te guía a adorar, porque el apóstol Pablo escribió en Romanos 11:33, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos. Su conocimiento de Dios lo condujo directamente a adorar a Dios. Eso quiere Dios, que tú le conozcas y le adores. Y de igual manera la doctrina nos da criterio de convicción, porque no te va a llevar cualquier viento de doctrina. Necesitas aprender de Dios, porque hay muchas voces externas que pueden moverte de tu lugar. El que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre que edificó su casa sobre la roca, firme, convicto. Así que mis hermanos que están comenzando la vida cristiana, les motivo a estudiar la doctrina. Muchas bendiciones.